que le repos sacré que m'apporte la foi. Ô fille douce image, ô mon âme trop chère, repos, cruellement gagné. Y songis si je bus dans une coupe amère, qui l'a saigné. Oh, fier, loin de moi. Oh, Ser la hija de Alfredo Kraus es, y sigue siendo y será, un orgullo y una experiencia que me ha tocado en la vida maravillosa. Es un artista universal, un artista enorme y un artista muy disciplinado. La voz de él tenía cierto matiz metálico, se podría definir como una flecha, una espada que surca el cielo. Mi madre supuso en la vida de mi padre su base, su pedestal y su 50%. Mi padre fue un gran científico de la voz. Después de la I colocamos el sonido de E en el mismo sitio, el sonido de A y el sonido de O. O. ¿Por qué la O? La O y la A se van a la garganta y lo que tenemos que hacer es sacarlos de la garganta y colocarlos a la altura de la I. Esta es la base, digamos, más simple que existe para la técnica del canto. Tras recibir sus primeras clases en el corazón de la capital Gran Canaria bajo la directriz de María Suárez Fiol y dar sus primeros conciertos en la misma ciudad que lo vio nacer, Alfredo Kraus da comienzo a una dilatada trayectoria profesional que le lleva a convertirse en el mayor artista internacional que ha dado Canarias, paseando su don para cantar por 21 países y más de 100 ciudades de todo el mundo. Investigar su don natural para extraer todo el partido posible a su voz, definida por los expertos de la época como una espada que corta el aire y llega al infinito, le permite alcanzar la eternidad. Un éxito que sin el apoyo de Rosa Ley, su fiel amada, habría sido imposible. Ahora el imponente auditorio que lleva su nombre y decora la playa de las Canteras hace honor a un legado que nunca le importó, pero que probablemente es mucho más grande de lo que nunca llegó a imaginar. Tuttavia splendi il castello, oh, scarsa fu la notte al tripudio, ingrata donna, mentre io mi Rosa Kraus, bienvenida a esta edición especial de Confesiones. Vamos a hablar casi nada de Alfredo Kraus, su padre. Pues bien hallado, muchas gracias por la invitación. Y sí, nada menos que de Alfredo Kraus. ¿Qué supone estar aquí en la sala sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria? Pues bueno, con el paso del tiempo lo ves como más cercano, más normal, pero desde luego es un orgullo, recordando cuando él vino a inaugurarlo, que fue un momento muy difícil porque acababa de fallecer mi madre y él estaba hundido, todos en la familia, pero esto a él, por supuesto, le llenó de orgullo y fue muy cariñoso también por la acogida del público y por saber que tenía dedicado un auditorio tan bonito y tan importante como este, ¿no?
y me encanta estar aquí. Y bueno, yo creo que el espíritu de él está flotando en el ambiente, siempre lo siento así. Ese reconocimiento eterno que nos ha quedado con Alfredo Kraus es el mayor logro que logró. Yo creo que sí, porque, bueno, aparte de la excelencia, ¿no?, como artista, como cantante, que eso es indiscutible, y él está, como siempre digo yo, en el Olimpo, ¿no?, de los dioses del canto, pero la gente lo recuerda, porque yo que sigo viajando por todo el mundo, y siempre que saben que soy la hija de él, pues vienen y se acercan, y gran persona, qué ser humano, y mi madre, porque ellos siempre iban juntos, ¿no? Y siempre hablaban de ellos de esa manera, porque ellos eran muy atentos, muy bondadosos, muy generosos, y estaban pendientes de todo su alrededor, porque también, por un lado, al estar fuera y lejos de su familia, pues en las producciones de ópera se hace una familia, están 1 mes y pico, 2 meses juntos, y también se crea allí unos lazos, ¿no? Viajemos un poco al pasado. ¿Qué sentía Rosa Kraus cuando veía a su padre sobre el escenario? Yo veía el éxito que tenía cada vez que subía a un escenario, aparte que era mágico, ¿no? O sea, criarte con esa sensación es maravilloso, porque es un padre diferente al de todos tus amigos, ¿no? Porque me acuerdo que cuando llegamos a España a vivir me decían, ¿pero tu padre en qué trabaja? Y yo decía, es cantante de ópera, y no sabían lo que era en aquel entonces. Y me decían, ¿pero no va a una oficina, no va a un trabajo? Digo, sí, va al teatro y canta. Claro, eso era como impensable, la gente no sabía qué era eso. Eso no era un trabajo para ellos, ¿no? ¿Recuerda alguna actuación especial de Alfredo Kraus con una emoción distinta a otra? Yo recuerdo en Italia cantando el aria de la Arlesiana, que fue maravilloso, porque yo siempre que cantaba eso lloraba, porque es muy emocionante ese aria, tanto por la música como por la letra y tal. Y él le daba una emoción muy especial, y yo cada vez que lo veía, esto era en Italia, ¿no? Yo era más pequeña, muy pequeña, y lloraba porque me emocionaba mucho. Luego, por supuesto, si veía que tenía que morir en escena, pues ahí yo ya lo pasaba fatal, porque era tan real, y lo veías de esa manera que decías, Dios mío, que no se muera mi padre, ¿no? Claro, es que ahí era difícil decir, bueno, este es el personaje y este es mi padre, ¿no? En el Teatro del Liceo en Barcelona, cuando fue un aniversario, que tiraron desde arriba al final de la ópera millones de pétalos de flores, todo el mundo en pie, aplaudiendo, gritando, ese tipo de cosas. Luego cuando hizo la gira de los 40 años, también en el Teatro La Zarzuela de Madrid, que aquello se puso en pie todo el mundo, no le dejaban irse. ¿Por qué Alfredo Kraus era y es considerado uno de los mejores tenores de la historia? Su figura lo reunía todo, porque tenía la voz, tenía el estilo, tenía la figura, tenía la clase, es que era todo, o sea, una persona que reúne todo, ¿no? Pues aparte que él sabía transmitir muy bien, él llegaba a cada espectador y cada espectador sentía eso de una manera especial, y mucha gente decía, es que parece que lo está cantando para mí, ¿no? Entonces la gente apreciaba esa emoción y esa capacidad de transmitir tanto. Y luego, bueno, por supuesto él era súper riguroso, solo cantaba las óperas que él pensaba que debía cantar y a un nivel de excelencia máximo. El ruiseñor, el príncipe de los tenores, el dios, el bello Kraus, ¿qué manera de todas con las que se conocía Alfredo Kraus que le cree que le hacían más honor a su nombre? Él se reía un poco de todo eso, ¿no? Él quería que se le reconociera por su profesionalidad, por no fallar nunca, porque evidentemente no fallaba nunca, y por su excelencia, ¿no? Rosa Kraus, a día de hoy, cuando escucha la voz de Alfredo Kraus, ¿qué siente? Pues mira, no lo puedo escuchar mucho todavía, o sea, me cuesta. ¿Por qué? Me cuesta porque me emociona mucho y bueno, por supuesto me encanta, te trae muchísimos recuerdos, pero todavía me sigue emocionando mucho. Yo debuté en El Cairo y después en Italia, en Venecia, después en Sevilla, la temporada de ópera, y ese mismo año, el año 56, en Madrid, con la Doña Francisquita. Lo que voy a contar no figura en ninguna de las biografías de Alfredo Kraus. Alfredo Kraus empezó a dar clases con mi madre
Yo creo que allá cuando él tenía 17, 18 años, su madre, doña Josefa, contaba que cuando nació Alfredo, mi padre, al primer llanto, le dijo: señora, ha tenido usted un barítono. Se equivocó nada más que en la tesitura. Mi padre era el médico de toda su familia y fue el que trajo al mundo a Alfredo. Mi madre era una persona que era muy amante de la música y en un concierto que se organizó por la Filarmónica oyó una voz que le llamó la atención, que era Francisco Kraus. El hermano de Alfredo tenía una voz natural impostada de barítono y entonces empezó a ir Paco Kraus a casa de mi madre y al mes o mes y medio le dijo: doña María, tengo un hermano que tiene mucha afición. Y mi madre le dijo: pues encantada, que venga. Ahí empezó la carrera de Alfredo, siempre con mi madre y con este piano. Él llegó con una voz blanca, sin timbre, y al poco tiempo empezó a sacar una voz cada vez más bonita y sobre todo empezó a desarrollar algo que él llevaba dentro, que era el gusto por el canto. Yo llegaba del colegio y había una romanza que tenía en estudio de La Fanciulla del West de Puccini, è la mi creda libero lontano. Al final tiene dos agudos muy bonitos y a mí me encantaban. Y cuando yo llegaba le decía: Alfredo, cántame La Fanciulla. Cuando él estuvo aquí la última vez, estábamos comiendo juntos y yo se lo decía: bueno, ¿te acuerdas cuando yo te decía que me cantara La Fanciulla? Y dice: sí, sí, y yo era tan tonto que te la cantaba siempre, sí. Cuando se inauguró el auditorio Alfredo Kraus, él ya estaba viudo, vino y no cantó, pero a la salida coincidí con él y entonces le dije: Alfredo, ¿qué diría tu padre al ver su nombre en un auditorio como este? Y me dice: ¿y qué diría tu madre? Me emociona porque muchas cosas se las oía yo aprender con mi madre. ¿Cuándo se dio cuenta usted que era la hija de Alfredo Kraus? Desde muy pequeña yo me di cuenta lo que significaba eso, porque claro, tú ibas con tus padres y veías que todo el mundo, pues era como, ¿sabes? Cuando venía él le hacían casi una reverencia, ¿no? Y era aclamado en todos los teatros y todo. Luego en casa, por supuesto, la vida familiar era normal, ¿no? O sea, era una persona muy cariñosa. Es verdad que era un tenor y que, bueno, muchas veces su cabeza estaba en otro lado, pero la vida familiar, y mi madre contribuía muchísimo a eso, era una vida familiar dentro de lo que puede ser normal ser hija de una grandísima figura a nivel internacional. ¿Cuántas cosas tuvo que sacrificar su padre para convertirse en un artista tan internacional? Pues precisamente estamos hablando de una época que no había móvil, no teníamos todos los adelantos que hay ahora, y el estar 4 meses, por ejemplo, en Estados Unidos y no ver a tu familia, pues era muy duro. O sea, sobre todo se sacrificó la vida familiar y el llevar una vida disciplinada, que no siendo él exagerado, porque nunca lo fue, pero sí un tipo de comida. Él hacía ejercicio todos los días, él todos los días tenía que ejercitar su voz con el piano, donde estuviera, y luego pues viajaban siempre juntos, menos mal, mi padre y mi madre, pero claro, más bien el sacrificio fue nuestro, que también no pudimos disfrutar de nuestros padres. Ha dicho usted a veces que tiene el sentimiento de que tenía un padre añorado, ¿no? Sí. Por esta vida de artista, de pasar mucho tiempo fuera. ¿Cómo fue esa infancia con 8, 10, 12 años, cuando usted tenía esa edad? Pues complicada, porque, bueno, cuando éramos pequeños todavía nuestros abuelos podían venir y estar con nosotros, pero ya una vez que fuimos creciendo y ya nos instalamos en Madrid, pues ya era más difícil porque mis abuelos ya, bueno, eran mayores y no podían desplazarse tanto. Y en una época que como es, por ejemplo, la adolescencia, que necesitas mucho a tus padres, a tu madre, porque tienes muchas cosas que comentar. Luego yo, al ser la mayor, pues tener 3 hermanos por debajo de mí, pues claro, tenía que hacer un poco de madre, padre y de todo. Entonces, bueno, es una infancia un poco... La palabra añorada es muy bonita porque realmente eran figuras que estaban, ellos intentaban llamarnos todos los domingos,
pero no estaban en casa, no estaban todos los días para preguntar todo. Y antes además no había videollamadas. No había Como ahora, videollamada, que es una manera... efectivamente. Entonces era muy complicado. Por ejemplo, estaban en Japón y llamaban, pues imagínate, complicado. ¿En algún momento especial usted necesitó a su padre y no pudo contactar con él, de todo esto de los viajes? ¿Hubo algún momento especialmente delicado a lo largo de su vida? No, o sea, a ver, eran todo, porque claro, a lo largo de toda una vida, pues cuando tú estás en el colegio, pues surgen muchísimas cosas. Date cuenta que mi madre estaba con él, entonces claro, la madre en esos casos es todavía más necesaria, ¿no? Y tuvo que elegir, ¿no?, entre sus hijos y su marido, que eso de pequeño nunca lo entendimos, pero claro, una vez que creces y ves la circunstancia y por qué él llegó a hacer eso, porque es muy importante la estabilidad emocional de un artista, y esa la tenía con mi madre. Es una vida muy complicada la de un artista de la talla de Alfredo Kraus. Cuando tenían que salir a todos esos viajes que dieron a lo largo del mundo, ¿qué les decían? O sea, ¿cómo eran esas despedidas de me voy 2 meses, me voy 3 meses? Bueno, cuando eras pequeño tremendo, porque incluso hay veces que se han ido que estábamos todos malitos en la cama con, yo qué sé, el sarampión o lo que fuera, y tener que irse, ¿no? Y tú no lo entiendes. Y luego, claro, tú te lo preguntas siempre muchas veces y dices, es más importante la carrera que nosotros, pero es que un cantante es un atleta de élite. Quiero decir que tiene que estar al servicio de eso, de su carrera, y eso no lo entiendes hasta que eres mayor. Entonces se lleva mal. Siendo usted el número 1, y vamos a colocarlo en esa posición. Muchas gracias. Después quedan 3, y de esos 3, 2 dicen que son españoles, o sea que... No Sí, está sí, mal, sí, ¿no? sí. No está nada mal. De 4 o 3 es una buena... Pero quedan más porque hay tenores, pero hay también sopranos famosas. En España recientemente ha muerto una, desgraciadamente, que ha sido Pilar Norengar. Y bueno, pues hay otros nombres femeninos que se pueden poner a la misma altura, al mismo nivel, o más que cualquiera de los otros. Kraus es, más aún que Plácido Domingo, Montserrat Caballé o José Carreras, un mito del canto. Que la voz humana sea capaz de reproducir las modalidades de la técnica pianística es un don que generalmente no se concede a los mortales y que tal vez haya tocado en suerte a Alfredo Kraus, encaminado hacia la propia inmortalidad. Yo tengo, afortunadamente, en mi archivo personal, pues, recortes de prensa y documentos que prueban realmente la grandiosidad de la carrera de Kraus. Y una entrevista que le hacen a Jessie Norman, la gran soprano ya fallecida, y le preguntan quiénes han sido los grandes cantantes de la historia. Y su respuesta fue, grandes cantantes han habido y seguirán habiendo. Pero de repente surge uno que está por encima del resto. Ese cantante se llama Alfredo Kraus. Yo empiezo a seguir la carrera del gran Alfredo Kraus en el año 1983 en un concierto lírico que dio precisamente en este teatro. Los bises, la dona inmóvil y el agudo que dio fue como si de repente hicieran con el volumen de un amplificador ¡pam! Y lo meten en 10. En el año 89, escuchándole una Lucrecia Borgia con Joan Sutherland, el teatro, como digo yo, entró en trance. Fueron 8 o 9 minutos de aplauso y justo tenía yo al lado una señora mayor, lloraba de emoción. Cuando yo me casé, eran las 6 de la tarde y coge mi hermana al teléfono. Pues pregunta por mí y mi hermana dijo, ¿de parte de quién? Dice, no, soy Alfredo Kraus. Mi hermana se quedó temblando. Es ahí donde se ve la sensibilidad del artista con el aficionado. Que sus éxitos, hoy por hoy, lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, sin ningún género de duda. Pero ¿cómo era Alfredo Kraus como padre? Pues mira, por la referencia que tengo, por mis amistades de mi edad, quiero decir, pues era bastante tolerante y comprendía cosas que otros
padres en esa época no entendían, ¿no? O sea, era un padre moderno. Sí, porque date cuenta que ellos viajaron toda la vida. Mi padre en aquel momento era muy Estados Unidos, muy por Estados Unidos, porque en aquella época, claro, era toda la modernidad, todo lo nuevo, todo lo diferente, y entonces, bueno, pues fue bastante tolerante con nosotros, ¿no? Y eso, aparte que, claro, al no estar, pues tú te sentías un poco muy libre, ¿no? ¿Cuál es la mayor enseñanza que aprendió de su padre? Bueno, yo creo que fueron muchas, pero para mí fue una persona, una disciplina, y tener muy claros los objetivos, ir a por ellos siempre, y sobre todo que él era un obseso de la perfección, ¿no? Que eso puede ser bueno y puede ser malo, porque claro, al nivel de él es bueno, pero cuando tú quieres llegar a ser tan perfecto como él y sabes que es imposible, pues te frustra un poco. Pero yo creo que eso, y luego pues el cariño, el trato con las personas, su humanidad. ¿Le hubiese gustado que se hubiese sacrificado un poquito más la vida profesional por la familiar? Sobre todo al final sí me hubiera gustado, sí, porque al final no dio tiempo a nada, porque los dos fallecieron muy pronto, desgraciadamente. Joder. Y entonces lo que yo pensaba, que digo, bueno, cuando vaya dejando un poco ya de cantar y cante solo lo que él quiera o lo que sea, pues los vamos a tener más aquí. Y fue imposible. Eso fue una jugada del destino, eso no me gustó. ¿Qué papel jugó Rosa Ley, su madre, en la vida de Alfredo Kraus? Bueno, él lo dijo en un programa de televisión cuando falleció mi madre, y él dijo ante las cámaras, se ha ido el 50% de mi vida. Yo creo que con eso lo decimos todo. ¿Y cómo era su madre? Mi madre era una mujer muy canaria, muy mujer de esa época, siempre estaba un poco a la sombra de mi padre, de cara al público, ¿no? Y era una persona muy bondadosa, muy cariñosa, estaba siempre pendiente de todo lo que había alrededor, pero con él, pues evidentemente era su compañera, incluso muchas veces le decía, pues hoy no has estado tan bien como otros días, o sea, ella juzgaba a mi padre. Y él se lo agradecía, por supuesto, y estaba pendiente de todo, porque un artista no puede estar en la logística, eso para ellos es impensable, entonces para eso estaba ella siempre. Era una persona muy buena, muy cariñosa y muy dulce. Rosa, ¿qué anécdota recuerda usted que ponga en valor esa relación de amor tan profundo que tenían su padre y su madre? Una cosa que siempre fue y así ha sido, ella estaba siempre al lado de él, apoyándole en todo, diciéndole lo bueno y lo malo. Y por ejemplo, en los teatros, ¿no? Ella estaba siempre en el camerino y él muchas veces le decía que fuera para oírlo y a lo mejor en el ensayo general o lo que sea. Ella iba y le decía a lo mejor, oye Alfredo, hoy esto no ha estado bien, tienes que mejorarlo, por ejemplo. Cuando ellos se iban, mi casa era una revolución. Primero que el equipaje que llevaban eran 800 maletas. Y en un principio mi madre hacía las maletas, hasta que un día dijo, no Alfredo, yo ya me hago mi maleta y tú te haces la tuya. Que eso es muy de matrimonio, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una anécdota muy normal, ¿no? Fue una de las historias de amor más impactantes del mundo de la ópera, ¿no? A nivel mundial. Pues casi. sí. Realmente eso siempre se recuerda y es algo que está ahí, porque, vamos, una vez que falleció mi madre, él ya no quiso seguir viviendo y a los 2 años exactos y en el mismo mes falleció. Le dije, ¿cómo te sientes? Sabíamos que había ocurrido la muerte de su esposa unos meses antes. Dice, me siento absolutamente vacío. Los médicos llegaron a decir que Alfredo Kraus murió de pena. Yo la verdad es que recuerdo con terror aquellos días. No tenía vida porque él se encerró, no quería saber nada, de hecho dejó de cantar. Es la primera vez en su vida que dejó de cantar. Estuve desde las 2 de la mañana hasta las 11 de la mañana al día siguiente, que es cuando abrían las taquillas. Aunque figúrate las ganas que yo tenía de ver al maestro Kraus.
Y quién me iba a decir a mí que, bueno, que 2 años después iba a estudiar con él. El maestro no dejaba pasar ni una, ¿no? A mí me acuerdo que lo primero que estudié con él fue la furtiva lágrima, y me tuvo con una furtiva, no sé, 6 meses yo creo que me tuvo ahí con eso. Lo que yo aprendí realmente es el respeto tan enorme, ¿no?, que tenían por esta profesión, el amor por la música, ¿no?, que hoy en día desgraciadamente se están perdiendo. Entonces todos los que hemos estudiado con él nos sentimos en el derecho de que eso no se pierda, ¿eh? Yo el maestro lo tengo muy presente siempre, muy presente. ¿Sabe? Todos los días me acuerdo, la verdad. ¿A qué te voy a decir lo contrario? Lo digo de verdad, con el corazón. ¿Por qué? Porque tenía razón en todo lo que me decía. Yo estaba en Menorca, salir de la isla es muy difícil, se necesita alguien que te ayude, alguien que te dé un empuje, y que fuera Alfredo Kraus para mí significó todo, todo. Como profesor era muy duro, era de los que la letra con sangre entra a la antigua usanza. Sobre todo al principio, la verdad es que yo salía bastante abatido, era tremendo, no te dejaba pasar ni una. Cuando debuté en el Gran Teatro del Liceo yo tenía 21 añitos nada más, y él cogió un avión y se presentó allí para ver mi debut. Me estaban maquillando y me acuerdo que entró él en el teatro y le pegaron una ovación increíble, y yo con mis colegas les comenté: esto es que ha llegado Alfredo al teatro. El que hace pedazos mi honra y mi hogar, y la esposa amada me viene a robar. ¿Cómo fue ese momento en el que fallece su madre y se queda la familia pues prácticamente con ese vacío, ¿no? Bueno, fue horrible porque por supuesto no lo esperábamos, fue una cosa terrible porque esta enfermedad cursó muy mal, y mi padre no, o sea, él eso nunca se lo pudo imaginar que sucediera en su vida, ¿no? Porque mi padre tenía 5 años más que ella y pensó que se moriría antes. Tampoco, eran muy jóvenes, no se habían planteado ese momento, ¿no? Que eso nos pasa un poco a todos, yo creo. Y él no tuvo consuelo, o sea, él, algo que él no pudo controlar, ni pudo mejorar, ni hizo lo que se podía y más. Entonces eso a él lo hundió. ¿Y cómo fue la vida de Alfredo Kraus justo en esos 2 años posteriores a la muerte de ella? Pues no tenía vida, porque él se encerró, estaba súper triste, no quería saber nada, de hecho dejó de cantar. Es la primera vez en su vida que dejó de cantar. Decían que incluso se quedaba hasta sin voz. Sí, porque la voz también, ahí interviene mucho en las emociones, y él estaba hundido, entonces no le salía la voz. Y no tenía ni ganas, ni quería subir a un escenario, porque él siempre decía: es que ella estaba allí conmigo. O sea, para que veas al final
que después de tanto éxito, el público y todo, lo que le importaba a él es que ella no estaba allí con él en el camerino ni iba a estar junto a él. Entonces ahí demuestra pues gran ser humano que era, ¿no? Y que era muy humano a pesar de lo que se dice de él. El 5 de diciembre de 1997 se inauguró este auditorio, ¿no? Estaba Alfredo Kraus, pero faltaba Rosa. Claro. Entonces eso fue, bueno, hubo que posponerlo un poco porque mi padre no se podía ni mover y al final vinimos todos con él, lo apoyamos, evidentemente también estaba su hermana, mi tía Carmen, y estuvimos intentando apoyarle. Por supuesto que para él esto era una maravilla, pero es que lo de mi madre le afectó tanto que no lo disfrutó como lo hubiera disfrutado evidentemente si hubiera estado ella. Los médicos llegaron a decir que Alfredo Kraus murió de pena. Sí, es que nos lo dijeron en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, que ese tipo de cáncer desgraciadamente es muy emocional y afecta precisamente cuando alguien está tan triste o como estaba él tan hundido que le afectó de esa manera, porque él era un hombre sanísimo. Luego falleció Alfredo Kraus a los 2 años de fallecer Rosa y dejó ese gran legado y sobre todo ese gran vacío en la familia, ¿no? Bueno, fue terrible porque eran todavía muy jóvenes y claro, nunca hubiéramos esperado que hubiera pasado eso, ¿no? Y para nosotros fue un trauma tremendo, porque además no te da tiempo a recuperarte de un fallecimiento cuando es otro. Y entonces fueron años muy duros para nosotros los hijos. Yo la verdad es que recuerdo con terror aquellos días. De septiembre de 1997 muere en Madrid Rosa Blanca, la fiel compañera de Kraus. El cantante sufre la peor crisis de su vida y se debate en medio de una seria depresión. Íbamos a cenar a casa de Suso Mariátegui, otro tenor canario que había sido discípulo de él. Tenía un piso en Madrid y entonces él me recogió y cuando íbamos por ahí por el hotel de la Plaza España le dije, ¿cómo te sientes? Sabíamos que había ocurrido la muerte de su esposa unos meses antes. Dice, me siento absolutamente vacío. Era una mujer de mucha sensibilidad. Hoy se dice ya poco, se tenía clase. Nada más verla se veía que respondía a la sociedad burguesa, bien educada de Las Palmas. Yo creo que estaba en la primera línea mundial, en la época de los Pavarotti, de Di Stefano, de Carreras, etc. A mí particularmente se me quedó grabada una función que hizo en los años 60 en una temporada de ópera que se desarrollaba en Madrid en el Teatro de la Zarzuela, cuando yo le oí a Bellini y Puritani. Fue una cosa perfecta, ¿no? Como interpretó las arias de Bellini. Las primeras cosas que yo llevé al Consejo de Ministros como ministro de Educación y Ciencia fue la propuesta de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio para Alfredo y se la impuse yo, ¿no? Y luego lo fuimos a celebrar juntos. Alfredo era una persona completa, era un encanto, sí. Las personas que yo he valorado enormemente a lo largo de mi vida. ¿Qué lugar ocupó Canarias en la vida de Alfredo Kraus? Cuentan que los veraneos en Canarias eran sagrados para Alfredo Kraus con la familia. ¿Cuáles eran los rincones que más le gustaba, donde más le gustaba pasar esos momentos familiares? Pues mira, cuando éramos más pequeños y vivían mis abuelos, veníamos mucho aquí a Gran Canaria, pero no lo dejaban tranquilo, porque claro, nada más llegar, que si la prensa, que si los amigos, todo el mundo querían verlo, querían tal, y claro, no descansaba. Entonces cuando decidió irse para Lanzarote, pues por supuesto allí era una paz, y más en aquellos años. Y luego pues conociendo a César Manrique, que también él participó en cosas con César, que era muy activista también por la ecología, por todo. Luego se hizo la casa allí. En fin, todo lo que fuera mar, todo lo que fuera paisaje,
Yo recuerdo ir a recoger higos o ir a recoger uvas, que eso, a ver, dices, ¿cómo es que Alfredo Kraus se ponía a hacer? Pues porque le gustaba la tierra, le gustaban las cosas naturales y por supuesto sus baños en el mar, eso era... Y bueno, todas las islas le gustaban porque también en Tenerife tenía muchísimos amigos, iba mucho a Tenerife. Yo creo, bueno, estuvo en La Palma y yo creo que le faltaron 2 islas por conocer, creo, La Gomera y El Hierro, creo, que no llegaron a verlo. Su padre era un hombre físicamente muy atractivo, lo dijo usted antes. ¿Qué otros atractivos tenía Alfredo Kraus que no se conocieran por el gran público? Sus amigos estuvieran bien atendidos, que las personas que quería estuvieran bien. Y luego, bueno, claro, date cuenta que él hacía toda su vida prácticamente en los teatros, y en los teatros hablan maravillas de él, con lo cual tuvo que ser muy buen compañero y aparte muy profesional, ¿no? Y yo creo que todo eso, y era una persona bastante centrada y bastante comedida. Confiéseme algo, ¿alguna vez lo vio desafinar? No, eso nunca lo vi, no. Y aparte de la música, ¿cuál era la otra gran afición de Alfredo Kraus? Pues él era muy deportista. Él nadaba todos los días porque aquí en la isla ellos fueron nadadores, toda la familia Kraus lo era, ¿no? Y le gustaba mucho nadar y se mantenía nadando. Luego, pues le gustaba mucho la gastronomía. La comida, el que reuniera a los amigos de la familia alrededor de una mesa, el ir a restaurantes, por supuesto que no se fumara, porque él eso no podía con ello, a pesar de que fumó hasta los 30 años. Pero luego, sí, él fumaba rubio hasta los 30, no es que fumara muchísimo, pero fumaba, y luego ya lo dejó. ¿Cuál fue el mejor regalo que le hizo su padre? ¿A mí? Sí. Hombre, pues de entrada la vida, ¿no?, de mi madre y mi padre. Y luego, pues yo pienso que inculcarnos una serie de valores que incluso estando fuera y lejos de nosotros nos dieron, ¿no? Y eso es muy importante porque era una vida familiar, siempre intentaron que estuviéramos todos en una casa familiar, todos juntos y tener también contacto con la familia de Canarias y todo eso. Y luego pues la honestidad, pues es un poco el hacer las cosas que uno quiere, pero hacerlas siempre lo mejor posible y bien. Hace más de 20 años ya que falleció Alfredo Kraus y su mujer. ¿Cuándo podrá ver la luz ese museo que tanto gente está esperando para tener un recuerdo imborrable de la figura de Alfredo Kraus? Bueno, eso habría que preguntárselo al Cabildo. Yo sé que la voluntad política está y que esperamos todos, porque también yo lo que quiero es que el legado, todo lo que tenemos de él, lo podamos conservar en un sitio apropiado y que eso se pueda mostrar, ¿no? Yo creo que luego a partir de eso, teniendo nosotros la Fundación, un edificio donde podamos colocar absolutamente todo, hacer ese museo que va a ser un museo especial y diferente, y eso es lo que pretendemos y queremos. Dicen que a su padre no le importaba mucho el legado que iba a dejar. ¿Por qué? Eso es verdad, porque él decía, bueno, una vez muerto, ¿qué más me da todo?, ¿no? Él era muy práctico, era una persona muy práctica. Y él decía, bueno, aquí en vida yo he hecho todo lo mejor posible y he disfrutado y he hecho todo esto. Una vez que yo no estoy, pues ya se verá o quién lo hará. A pesar de que no estaba tan preocupado él en vida por el legado que pudiera dejar, ¿usted cree que Alfredo Kraus ahora mismo estaría orgulloso? Por supuesto. Si mirase al frente y viera todo lo que ha ocurrido. Sí, no me cabe la menor duda. Él y mi madre estarían felices. Rosa Kraus, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, un placer. Su voz es modesta y su timbre no es de gran belleza, aunque sí es claro y grato. Su técnica es prodigiosa, con esa gama de pianos y pianísimos atacados con delicadeza y su valiente y limpio registro agudo, unidos a una noble línea de canto, un perfecto fraseo y una dicción absolutamente nítida. ¿Está de acuerdo con esta opinión? Pues así, en líneas generales, sí. Yo lo que apelo siempre es a la sensibilidad de las personas, de la gente. Lo que para unos es feo, para otros es menos feo, para otros es incluso bonito. Y sobre todo, no sabemos si nos gusta una cosa porque es bonita o si es bonita porque nos gusta. Los cambios ahora, de repente, hace primavera, ¿no? Y los cambios bruscos de temperatura no son buenos. Es usted una persona que siempre
transmite completo control sobre su voz, como no podía ser de otra manera. Y efectivamente, él ha dicho siempre que ha seguido una vida reglamentada y eso está muy en la línea de ese control del que estaba hablando. Una persona con muchas capas, muy compleja, que la gente que no han estado presentes en su vida más íntima conocen una ínfima parte de la misma y quizás ese perfeccionismo extremo que le ha permitido llegar hasta donde ha llegado en el canto, también le ha llevado muchas veces a dudar mucho de sí mismo, a dudar de lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo esa determinación por seguir trabajando, seguir mejorando y seguir convirtiéndose en un mejor cantante le ha permitido soslayar esas pequeñas dudas. Sí que es verdad que cuando se ha marcado un objetivo lo ha tenido muy claro y ha ido a por ello, pero también es cierto que su atención al detalle, el querer que la más mínima nota esté en la perfección absoluta, lo cual es muy difícil de alcanzar en la música, le ha dificultado a veces el poder llegar a dejarnos ese legado que él se resistía a grabar esos discos, por ejemplo. Una persona con un control emocional muy bueno, sobre todo cuando se acerca al escenario o está en el escenario. No lo sé si era así en su vida, porque al final lo que hemos escuchado han sido entrevistas, pero sí que es verdad que ese control emocional ha sido clave en su manera de cantar y en su manera de dirigir al público y dirigirse al público. Yo creo que finalmente es una persona que todo lo que ha aprendido y toda la cultura que ha adquirido a lo largo de sus años le ha dado mucha más riqueza a esa voz, le ha dado mucha más riqueza a él como cantante y a él como persona. Y obviamente, después de tanto trabajo, de tanto perfeccionamiento, él sabía y tenía claro de que era un cantante extraordinario, aunque la humildad a veces no le permitiera decirlo tan a las claras. Leggiadro viso, impianto in riso, menzognero, la donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. E di pensiero, vergel de belleza sin par son nuestras islas Canarias que hacen despierto soñar. Jardín ideal siempre en flor, son las mujeres, las rosas, luz del cielo de amor. El corazón de los guanches al murmullo de la brisa, al corazón de los guanches al murmullo de la brisa. ¿Quién nos iba a decir que en medio de la oscuridad podría encontrarse tanta luz? Dar con un punto de inspiración diferente que nos ha llevado a profundizar en todos y cada uno de los personajes que han pasado por Confesiones durante los últimos meses. Todo ello ha sido posible gracias al reto que le lanzamos a Enamed. Sin duda, un gran aprendizaje para futuros programas. Más de 30 voces analizadas en esta temporada televisiva. Ha sido un análisis
que me ha requerido tener una mirada limpia e intentar trascender muchas veces el conocimiento previo que se pudiera tener de alguno de los personajes. Y todo empezó por un desafío. Si algo he aprendido de esta experiencia es que todas las personas se las puede ver más allá de la imagen que proyectan. Nuestra voz dice mucho más de lo que tenemos dentro. Así que si nos encontramos por la calle, Harry y yo intentaremos verles desde otro punto de vista.